Vamos a comenzar con la charla de salud cardiovascular. Por supuesto, para mí es una de las más interesantes, ¿no? Por algo dice cardiología. Me parece una de las más interesantes porque tiene que ver con los problemas de salud que hubo en mi familia y además porque entendiendo eso, es la enfermedad número uno del planeta, ¿sí? La enfermedad cardiovascular, y después les voy a decir qué es enfermedad cardiovascular, pero lo interesante es que es la enfermedad más prevenible que hay y no hay mejor prevención que poder educar y no hay otra. Obvio que la aspirina, las estatinas en personas de riesgo pueden bajar el riesgo, pero la prevención no se hace sobre gente enferma. La prevención se hace sobre todos. Y donde más tenemos que abarcar es sobre la gente sana o que no tuvo ningún evento, ninguna complicación cardiovascular. Entonces, Claro. la herramienta es la educación. Entonces, La, la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de mortalidad, pero más del 90% se puede prevenir y se puede evitar. Por eso es tan importante el tema de la educación. Entonces, como decía antes, causa número uno de mortalidad a nivel mundial. Fíjense que en promedio se mueren 18 millones de personas al año de enfermedad cardiovascular. Esto igual se está incrementando. Seguido del cáncer, 9 millones y medio. O sea, muere el doble de personas por enfermedad cardiovascular que por cáncer y que por otras enfermedades más. Podríamos decir que es la enfermedad de la civilización moderna, que está muy ligada a los hábitos. Si nosotros nos vamos 100 años atrás, la enfermedad cardiovascular como causa de mortalidad estaba número 7, 8, 10, no sé, pero estaba bien abajo. Primero estaban las infecciones, ¿no? Y había otras causas de mortalidad más. Y por supuesto que el tema de los antibióticos, las vacunas para las infecciones y otras cosas cambiaron eso, pero igualmente la enfermedad cardiovascular no es que subió porque las otras bajaron, sino subió porque es una enfermedad que está muy ligada a los hábitos que nosotros tenemos actualmente. Por eso se puede evitar. Y cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, el- la enfermedad no es el infarto, perdón, no es el corazón el que está enfermo o el cerebro en un accidente cerebrovascular. En realidad se termina complicando, ¿sí? El corazón y el cerebro, pero como consecuencia de la enfermedad de las arterias. Las que están enfermas en realidad son las arterias, las que terminan con la placa de ateroma que obstruye el flujo de sangre y que después puede generar infarto si es una coronaria o que genera un accidente cerebrovascular si es una arteria del cerebro. Pero la enfermedad es en las arterias y es una enfermedad de estilo de vida que comienza desde la infancia y muy ligada, como decíamos, a nuestros hábitos. Sasta, si estás ahí, ¿me cerrás la ventana? A ver, porque pasan todos los autos por acá y hay mucho ruido. Entonces, el infarto es la causa número uno de mortalidad en todo el planeta. La mayor parte de la gente tiene, sí, enfermedad cardiovascular, pero no todos van a tener complicaciones, y posiblemente a muchos no le pase nada. Pero lo que les quiero decir con esto es que no solamente que lo van a poder evitar, sino que se puede revertir. Eso que ven ahí, 75% de hombres de 40 a 55 años tienen enfermedad de las arterias, es un trabajo que se hizo en España y que estudiaron diferentes áreas arteriales, las carótidas, las femorales, diferentes arterias del cuerpo, y encontraron que 3 de cada 4 hombres de 40 a 55 años tenían enfermedad en las arterias. Lo hicieron en hombres. Si vamos a las mujeres, esto se iguala sobre todo después de la menopausia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Porque yo les dije que está muy ligado a los hábitos, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular? Podríamos hablar de 8 principales. Podríamos decir que dos son mecánicos. ¿Qué es mecánico? Lo que sobrecarga el corazón. Uno es la hipertensión arterial. La presión alta, por un lado, sobrecarga el corazón, porque el corazón bombea contra una presión más alta, pero por otro lado ya está marcando que las arterias no están funcionando correctamente porque no regula bien la presión arterial. El segundo de los mecánicos tiene que ver con el exceso de peso. Y si ustedes piensan en el corazón es una bomba. Y me acuerdo, y me parece un ejemplo muy fácil. Cuando yo fui el año pasado a comprar una bomba, porque se había roto la bomba de agua de la casa, y lo primero que me preguntó el hombre es cuántos baños tengo. Y yo le pregunté, ¿por qué?
Me dice, porque depende de la cantidad de baños, el tamaño de la bomba. Y dije, ah, qué lógico, ¿no? Y nuestro corazón no está hecho para 20, 30, 40 kilos más de lo que nosotros tenemos. Y mucha gente está sobrecargando el corazón con 5, con 10, con 15, con 20 o más kilos. Sí, por eso el corazón se termina agrandando y dilatando y no funcionando correctamente. Pero por otro lado, el sobrepeso, además del exceso de peso, la mayor complicación que genera tiene que ver con el exceso de grasa corporal, que ese exceso de grasa corporal genera un proceso inflamatorio en las arterias, ¿m? Y compromete, generando lo que es la placa de ateroma. Después vamos a hablar un poquito más de esto. Después podríamos hablar, estos son los mecánicos, podríamos hablar de dos de laboratorio. Uno que tiene que ver con el metabolismo de las grasas y otro que tiene que ver con el metabolismo de los azúcares. Uno que tiene que ver con el colesterol, ¿sí? Tal vez el LDL elevado o el HDL bajo, y el otro que tiene que ver con la resistencia a la insulina o la diabetes, ¿m? Que tiene que ver con los niveles de azúcar en sangre. O lo que tiene que ver, como decía recién, resistencia a la insulina. Y los otros, que tiene que ver con hábitos o decisiones nuestras. Uno si fumás o no fumás, el otro si sos una persona que hace actividad física o sos sedentaria, el otro que tiene que ver con la actitud, y esto lo quieren poner ya como un factor de riesgo mayor. Está comprobado que las personas que tienen actitud positiva tienen 50% menos de probabilidad de tener complicaciones cardiovasculares. Y vos decís, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver, porque somos respuesta hormonal nosotros. Respondemos a los estímulos con emociones y con hormonas y con diferentes cosas. Te estresás, te pones nervioso y enseguida tu presión arterial se eleva, ¿no? Entonces tiene mucho que ver. Y el último, lo dejé para el final, es la nutrición. ¿Y por qué la alimentación o la nutrición lo dejé para el final? Y yo les hago una pregunta. ¿La alimentación influye en el peso? Sí. ¿La alimentación influye en los valores de colesterol? Sí. ¿La alimentación influye en los valores de azúcar? Sí. ¿En el porcentaje de grasa? Sí. ¿La nutrición influye en la función celular? Porque van a ver que al final la enfermedad cardiovascular tiene que ver con esto. Sí. Entonces, ¿la alimentación influye en la presión arterial? Sí. Entonces, al final, el principal factor a corregir tiene que ver con nuestra alimentación, además de ser personas más activas y positivas que deberíamos ser, ¿no? Por eso les decía que es una enfermedad de hábitos y que nosotros podemos modificar. El accidente cerebrovascular es la segunda causa de mortalidad por enfermedad cardiovascular, pero es la primera causa de discapacidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema está en la enfermedad de la arteria, recuerden. El problema está en la enfermedad de la arteria. El problema no está en el órgano en sí, en el cerebro o en el corazón. Están las arterias. Entonces, exactamente lo mismo, pero tal vez se tapó una arteria del cerebro en lugar de una arteria coronaria. Hay otras arterias que se tapan, no generan grandes síntomas. Y lo tercero, que muy pocas personas saben, que una de las mayores complicaciones y frecuentes de enfermedad cardiovascular es el deterioro cognitivo, la demencia vascular. Fíjense que el 80% de las personas que tiene demencia tiene enfermedad cardiovascular asociada. Y quiero que vayamos al gráfico que está a la derecha de la pantalla. Fíjense que acá dice 2015, 50 millones de personas tenían demencia a nivel mundial. Para el 2030 se espera 82 millones de personas con demencia a nivel mundial. Y para el 2050 se espera 150 millones de personas con demencia a nivel mundial. Y esto no tiene que ver con el envejecimiento en sí, con que vivan más años. Todos los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, que es el sobrepeso, el exceso de grasa corporal, el tabaquismo, la diabetes, aumentan el riesgo de demencia vascular y de Alzheimer también. Fíjense que abajo dice, se triplica la población con demencia y los países vulnerables, los países pobres son los más vulnerables. O sea, los países pobres no son los que tienen una población más longeva, pero posiblemente son los que tienen peores hábitos alimenticios, puede ser por un tema económico, ¿no? Eh, entonces, la tercera forma de complicación tiene que ver con el deterioro cognitivo. ¿Cuál es la diferencia? El accidente cerebrovascular generalmente son arterias más grandes y lo que generan es hemiplegia. En cambio, cuando la obstrucción es en pequeñas arterias, no genera síntomas.
pero poco a poco eso va deteriorando la función cognitiva. Entonces, la enfermedad cardiovascular, sea con complicaciones, infarto, accidente cerebrovascular, demencia vascular o lo que sea, es la enfermedad número uno del planeta, pero como es silenciosa durante la mayor parte del desarrollo de esta enfermedad, la gente no hace cambios. Y la gente piensa que el problema está en el corazón y en el cerebro, no, el problema está en las arterias. Y comienza desde la infancia. Recuerden, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que esto se puede prevenir y se puede revertir también. No importa cómo estén tus arterias hoy, vos podés mejorar eso. ¿Cuál es la función del corazón? El sistema cardiovascular tiene la función de transportar oxígeno y nutriente a través de las arterias a todas las células del cuerpo. El corazón actúa como una bomba y a través de las arterias va el oxígeno y los nutrientes a todas las células del cuerpo y después vuelve otra vez a través de las venas al corazón, pasa por el pulmón, se oxigena y sigue camino. Y las arterias son un órgano y es el órgano más grande que tenemos y es un órgano mucho más grande que el que todos creen que es el más grande, que es la piel. Porque la piel de una persona cubre 2 metros cuadrados, 2 metros cuadrados, y las arterias de una persona, no voy a poner el número con la mano porque no me va a alcanzar, las arterias de una sola persona cubren 1500 metros cuadrados. 2 metros cuadrados es una cancha de ping-pong, 1500 metros cuadrados son 6 canchas de tenis. Entonces, ustedes hagan de cuenta que ustedes tienen la arteria y que abren la arteria y quieren ver cómo es la arteria por adentro, cómo está tapizada la arteria por dentro. Y la arteria por dentro, vamos a agarrar esto para hacer un ejemplo. Hagan de cuenta que esto está por dentro, ¿sí?, de la arteria y eso se llaman células endoteliales. Es el endotelio. Es lo que recubre la arteria por dentro. ¿Está bien? Y esas células endoteliales tienen funciones sumamente importantes en nuestro cuerpo. Ahora después voy a hablar un poquito más de eso, pero el problema hoy está en la disfunción endotelial, que esas células endoteliales no están funcionando correctamente y el principal motivo por el cual no están funcionando correctamente tiene que ver con la carencia de nutrientes. Si la célula no recibe los nutrientes que necesita, la célula no funciona correctamente y eso va generando daño. Ya lo van a entender, ahora voy a explicar un poquito más sobre lo que tiene que ver con el endotelio. Pero todo esto comienza, ¿sí?, durante la infancia. Hoy tenemos más sobrepeso y obesidad que nunca. La obesidad en niños y adolescentes era un 4%, si nos vamos 40 años atrás. Hoy es un 20%. Somos el país con más niños obesos de toda América, de toda América. Hay diabetes tipo 2 cuando antes la diabetes tipo 2 era la diabetes adquirida del adulto. Hipertensión arterial en niños, hígado graso, resistencia a la insulina. Entonces, cuando nosotros vemos la alimentación que tenemos en las casas, tenemos que empezar a hacernos responsables que hay que cambiarla, porque no es normal. Y hoy los avances de la medicina, la ciencia, por eso siempre hablo de salud, de hábitos, de cambiar hábitos, pero yo no dejo de reconocer, y a veces me pone mal cuando la gente ataca la ciencia, ¿no? No dejo de reconocer los avances de la medicina y de la ciencia y de todo lo que uno hace. La creación de la unidad coronaria y todos los avances hizo que la mortalidad cardiovascular baje mucho, porque cuando una arteria se tapó y hay una parte del corazón que no le llega sangre, hay alto riesgo de muerte súbita en ese momento. Porque se pueden generar arritmias y porque cuanto más tiempo pase la arteria tapada, más grande va a ser el área del corazón que esas células se van a morir. Y para esto, para que tengan idea, ¿no? Entonces, cuanto antes a uno lo atienden, pero le abren la arteria, mejor. Y hoy la unidad coronaria y la hemodinamia, cuando ustedes escuchan cateterismo, el cateterismo es cuando a una persona le introducen un catéter a través de una arteria, ¿sí? Ese catéter llega hasta a donde está obstruida la arteria, ahí se infla un globito, un balón, para ampliar, ¿sí?, esa zona que está obstruida, y se pone un resorte, un rulerito que es un stent, y que encima ese stent libera drogas para evitar que ahí se vuelva a tapar, si no se tapa el stent. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos que trabajar desde otro lado. Nosotros tenemos que evitar
la enfermedad aterosclerótica, la formación de la placa ateroma. Porque en realidad la placa ateroma va a ir obstruyendo, yo puedo tener la arteria 90% tapada y no va a generar nada. Pero el día que esa placa ateroma se rompa, va a formar un coágulo y eso va a tapar toda la arteria. Entonces, ¿cuál es la causa del infarto, del accidente cerebrovascular? Y les diría también causa frecuente de hipertensión arterial. Tiene que ver con la disfunción, la mala función de las células endoteliales. Al no funcionar correctamente porque están desnutridas, esas células endoteliales, se va generando la enfermedad cardiovascular. Recuerden, es la disfunción de las células endoteliales. Si vos no recibís la cantidad de hierro necesaria, es probable que termines con anemia. Como la cantidad de glóbulos rojos disminuye, los glóbulos rojos no alcanzan para transportar el oxígeno, por lo tanto la gente está cansada, puede tener dolores de cabeza, fatigarse. Y si vos le reponés ese nutriente que es el hierro, si es el que le falta, recupera la cantidad de glóbulos rojos y recupera la función normal. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Si vos durante décadas, no, sin darte cuenta, porque no vas a saber, no llegás a los requerimientos de calcio, que la mayor parte de la gente no llega, posiblemente 30, 40, 50 años después tengas osteoporosis, ¿sí? Y tengas más riesgo de fractura. ¿Se entiende lo que voy diciendo, no? Por eso siempre digo, es más importante pensar en qué sí necesita nuestro cuerpo y no en qué no necesita nuestro cuerpo. Y esa disfunción va generando lo que es la placa de ateroma. Pero fíjense lo que dice, la disfunción endotelial es el punto de inicio de casi todas las enfermedades del corazón. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros agarramos una arteria y la cortamos para ver cómo es por adentro. Y tienen esto que está acá. Y las células de adentro, fíjense que dice células endoteliales, y habla del óxido nítrico. ¿Qué es el óxido nítrico? El óxido nítrico es un gas que se genera en la célula desde los nutrientes, desde aminoácidos se genera. Ese óxido nítrico tiene funciones muy importantes en la arteria. ¿Qué hace? Mantiene la arteria relajada, evita que la arteria se contraiga y esté cerrada, regula el flujo de sangre que va a cada célula, a cada tejido, evita que se forme la placa de ateroma, evita la formación de trombos, que se rompa y se genere un trombo ahí. Por lo tanto, una buena función endotelial evita el infarto, el accidente cerebrovascular y las complicaciones cardiovasculares. Este hombre ganó el premio Nobel por eso, Luis Narro. Tuve la suerte de poder escucharlo en vivo, tuve la suerte de poder sacarme una foto con él. ¿Mm? Pero fíjense que él tiene varios libros. Uno se llama No más infarto. ¿Saben por qué el NO está grande? El NO quiere decir óxido nítrico. Dice, cómo el óxido nítrico puede prevenir e incluso curar enfermedades del corazón. Ahora, el óxido nítrico lo genera el cuerpo, pero tenemos que darle las herramientas para que lo pueda generar, ¿no? Tiene otro libro que dice La nueva forma de cuidar el corazón y dice, descubre el poder del endotelio, cómo nosotros podemos mejorar nuestra función endotelial. Ahora, lo más interesante es lo que dice abajo. Las personas no se mueren a causa de ataques cardíacos ni accidentes cerebrovascular. Se mueren porque durante décadas han estado matando de hambre a su sistema cardiovascular al no darle los nutrientes críticos. Y esa es la verdadera causa de ataques cardíacos y accidentes cerebrovascular. ¿Cuál? Que mataron de hambre a su sistema cardiovascular al no darle los nutrientes críticos. Él habla del efecto 3D. Recuerden lo que yo les decía de la cantidad de glóbulos rojos que necesitamos, ¿no? Para que funcione bien. Lo mismo pasa con los glóbulos blancos. Te bajan riesgo de infección, te bajan las plaquetas, riesgo de sangrado. Digo esto porque esas células uno las puede contar. Las células endoteliales uno no las puede contar. Pero recuerden lo que les dije. Cubre 6 canchas de tenis. Bien. Las células endoteliales liberan óxido nítrico a través de diferentes nutrientes y otras sustancias más. Y hacen las funciones que tienen que hacer. Ahora, él dice que la gente, ¿sí? Se muere no de infarto o accidente cerebrovascular, sino de que mató de hambre a su sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque él dice que en lugar de estar las 6 canchas de tenis funcionando, solamente hay dos. Y claro, por lo tanto, la cantidad de sustancia de óxido nítrico para generar la función que tiene que hacer no va a alcanzar. ¿Me van entendiendo? No alcanza. ¿Por qué? Porque por ejemplo, el óxido nítrico se genera de la arginina y citrulina, que son aminoácidos.
pero si no le estás dando la cantidad necesaria de nutrientes, como pasaba con el calcio, como puede pasar con la vitamina D y el sistema inmunológico, y como puede pasar con la vitamina B también y los glóbulos rojos, y podría seguir nombrando tantas cosas, si no le das los nutrientes críticos, no va a alcanzar. Y él habla del efecto 3D. ¿Qué es el efecto 3D? Primero, depresión. ¿Depresión de qué? Depresión de nutrientes durante años. No llegamos a la cantidad. Ayer estuve hablando con una nutricionista del CONICET y realmente fue muy interesante porque es una nutricionista que la respeto mucho, mucho conocimiento. Y ella me decía, Lucas, ¿sabes qué cantidad de la población llega al requerimiento de omega 3? 1% de la población. 1% de la población. Y después me mostró una filmina en donde estaban todos los micronutrientes, vitaminas y minerales, ¿no? Y me mostraba de qué alimentos se podían adquirir esos diferentes micronutrientes, que nosotros no tenemos que conocer eso porque es imposible, ¿no? Sería imposible. Pero ¿qué me mostraba ella? Cómo diferentes grupos aportaban diferentes micronutrientes. Y me decía, la única manera que la gente llegue a la nutrición completa es que por lo menos cumpla las recomendaciones, por ejemplo, frutas y verduras, 6 a 7 porciones por día, pero variadas, diferente color, porque en los diferentes colores están los diferentes nutrientes. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que no llega a la cantidad de nutrientes. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es el efecto 3D? Ignarro dice, primera D, depresión. Durante años la gente depresiona a sus células de los nutrientes críticos. Segunda, D, tiene que ver con deficiencia. ¿Deficiencia de qué? De células. Como faltan nutrientes, la célula está deficiente para hacer la función que tiene que hacer. La tercera D, ¿qué es? Disfunción. ¿Qué es disfunción? Ese órgano, el endotelio en este caso, no puede realizar la función que tiene que realizar porque faltan células. Entonces, lo interesante que él dice es que cuando uno entiende esto, posiblemente no sea la enfermedad cardiovascular, sea la disfunción. Y es totalmente diferente rotular algo de enfermedad que de disfunción, porque cuando vos corregís la causa, corrige la función. Así de simple como pasa con el hierro y los glóbulos rojos, así de simple como pasaba con la vitamina C y el escorbuto, ¿no? Y con un montón de cosas más. Y la alimentación de hoy tiene excesos y deficiencias, y las dos cosas generan complicaciones. Los excesos por el exceso de calorías, que genera exceso de grasa corporal, y la grasa corporal genera inflamación, y las carencias pues genera disfunción, ¿sí? Celular. ¿Está bien? Y este estudio que se hizo en más de 100 países, comprobó la relación que había entre la alimentación y diferentes causas de mortalidad, y la conclusión fue que las dietas deficientes son la primera causa de muerte. O sea, las dietas deficientes generan más enfermedad cardiovascular, cáncer y diabetes que el tabaquismo y la hipertensión arterial. Acá no se trata de si comes la cantidad de calorías o... No, no, se trata de cómo es tu nutrición. Si estás incorporando los nutrientes que tu cuerpo necesita. Por eso para mí uno de todos los cursos que hice, porque esto me apasiona, más interesantes, fueron los que hice el año pasado. Uno que tiene que ver con nutrición y enfermedades cardiometabólicas y el otro que tiene que ver con suplementos nutricionales y alimentos funcionales. Porque viene por ese lado, no viene por los medicamentos. Por supuesto que los medicamentos van a ser una herramienta, sí, pero la prevención viene por otro lado. Y en ese curso de nutrición y enfermedad cardiovascular, donde las directoras del curso era la jefa de nutrición de la Fundación Favaloro y la directora de nutrición de la Universidad de Buenos Aires. Y encontré este, había en unos artículos y me interesó, bueno, lo saqué para mostrárselos, ¿no? Pero que ya habla de lo que yo vengo viendo hace muchos años a través de IGNARRO, ¿no? Micronutrientes en la prevención del riesgo cardiovascular. Los micronutrientes son las vitaminas y los minerales, es lo que IGNARRO viene hablando hace muchos años. Y dice efecto de los micronutrientes sobre el endotelio arterial. Y te dice que permiten controlar la presión arterial. Recuerden, los micronutrientes, nutrir, te permiten controlar la presión arterial, el calibre vascular, la coagulación sanguínea y otros mecanismos de gran importancia para la homeostasis cardiovascular, quiere decir, para la buena función. Y abajo te habla de la disfunción endotelial, lo que les contaba recién. Constituye una alteración precoz en la génesis de la enfermedad, en la formación de la enfermedad, la disfunción endotelial.
Ignarro no ganó el premio Nobel por casualidad, ¿no? Él hablaba de todo esto. Dice, los mismos factores de riesgo que a partir de estudios como Framingham, o sea, estudios que se generaron de factores de riesgo en grandes poblaciones, se asocian con enfermedad coronaria a los 60-70, o sea, lo que yo les dije de la hipertensión arterial, de colesterol, de la diabetes que genera enfermedad coronaria, acá te dice que se vincula con la disfunción endotelial a los 10-20 años. La enfermedad comienza en la infancia. La disfunción comienza en la infancia. Si vos tenés déficit de calcio, no vas a hacer osteoporosis a los 20-25 años. Posiblemente la hagas a los 60 o a los 70. Pero, ojo, la enfermedad cardiovascular cada vez se está presentando en personas más jóvenes. ¿M? Y es la enfermedad número uno del planeta. Por eso, lo que estamos haciendo con los chicos no es normal. No que estén comiendo la alimentación que tengan hoy. Entonces, por un lado, la carencia de nutrientes hace que no funcione bien. Por el otro lado, el exceso de peso y el exceso de grasa corporal genera inflamación. La grasa en exceso genera inflamación crónica en el cuerpo. Y este exceso de grasa y la inflamación es causa principal, como dice ahí, de ataques cardíacos, cáncer y enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Todo esto que ven acá es grasa y grasa visceral. Ese exceso de grasa visceral genera sustancias que inflaman a las células y a los tejidos. Y acá te muestra cómo se genera, ven que acá dice endotelio vascular, entonces se genera diferentes sustancias que generan inflamación sobre las arterias y esa inflamación sobre las arterias genera aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Por eso es tan importante. Y vuelvo al tema de la nutrición, ¿no? Y lo que les decía del curso de enfermedades cardiometabólicas. Te habla otra vez, efecto de los micronutrientes sobre el endotelio arterial. La importancia de algunos micronutrientes, como por ejemplo el ácido fólico, la vitamina B6, la vitamina B12, los betacarotenos, vitamina E, vitamina C como antioxidantes, el selenio, el cromo, el zinc, ¿no? Hay muchos suplementos que tienen cromo y la gente dice, no, no, cromo no, porque hace mal. No, hay diferentes tipos de cromo. El cromo es totalmente necesario y hasta es necesario para una buena función de la insulina. Simplemente les hablo de la importancia de los nutrientes. Entonces, ya vimos la importancia de la nutrición. Por un lado, evitar el exceso de grasa corporal, por el otro lado, hacer que las arterias empiecen a funcionar correctamente porque están bien nutridas. Pero por otro lado, esto como cualquier cosa, si yo quiero aumentar la masa muscular y como más proteínas, pero no me muevo en todo el día, ¿aumento el músculo? No, porque no hay un estímulo. ¿Qué pasa con las arterias? Exactamente lo mismo. Uno aumenta el flujo, sí, de sangre, aumenta la circulación cuando está activo, porque se requiere más oxígeno y nutrientes cuando uno está activo. Entonces, si vos le das todos los nutrientes que necesitas, pero estás todo el día sentado, la cantidad de óxido nítrico que generás es muy baja. Quiero que vean acá en el grafiquito. Arriba dice función vascular. Y te muestra el hombrecito sentado todo el día y el hombrecito con momentos activos. Lo que ven abajo, que ven con tres flechas, es el flujo de sangre, te muestra, ¿sí?, cómo es la circulación. Y debajo te habla de células endoteliales. ¿Lo ven? Entonces, si vos estás todo el día sentado, el óxido nítrico, que es el NO, disminuye, pero aumenta esto que es endotelina, que genera que la arteria se cierre. Claro, ¿para qué voy a querer más sangre si no me estoy moviendo? Si vos te movés, la cantidad de óxido nítrico, ¿qué pasa? Aumenta. Me acuerdo que Ignarro, dando una conferencia, él dijo que todos los días hacía actividad física. Después de los 65 años, corrió maratones de 42 kilómetros, pero si iba a algún lugar, a un hotel, y el gimnasio estaba cerrado y no tenía donde hacer actividad física, subía y bajaba las escaleras, por lo menos durante una hora, para aumentar la producción de óxido nítrico, ¿no? Para ser activo y saludable. ¿Qué pasa con la presión arterial? Si estás todo el día sentado, disminuye la liberación de óxido nítrico. Si vos sos más activo, aumenta la liberación de óxido nítrico, relaja la arteria. Y pasa lo mismo con el nivel de glucosa en sangre. Si vos estás mucho tiempo sentado, la glucosa queda en la sangre. Si vos sos activo, la glucosa se mete en la célula. Y lo mismo pasa con la circulación cerebral. Entonces, es importante entender que además de la nutrición tenemos que estimular al sistema cardiovascular. En las personas hipertensas se demostró que caminar 20 cuadras por día disminuye 50% el riesgo de tener eventos coronarios en personas hipertensas. Entonces, por eso siempre les hablo del contador de pasos. Tengan un contador de pasos. Fíjense de llegar.
mínimo a 6.000, lo ideal sería más de 8.000 pasos por día, pero hay que moverse un poco más. Este hombre fue jefe de la cirugía cardiovascular de la Cleveland y hay un documental que se llamaba Tenedores versus Cuchillo, un documental interesante, pero mostró esto. Esto que ven acá es un cateterismo. Son las arterias coronarias que cuando uno inyecta un contraste se ven, ¿no? Como si fuesen una radiografía, pero se ven. Entonces, lo blanco es la sangre con el contraste. Entonces, ustedes ven esto. Pero ven que acá es como que se hace más finito, es porque ahí hay placa de ateroma que obstruye la arteria. Esto era un colega de él que tenía enfermedad arterial, que lo habían descartado, para que silencie un micrófono, lo habían descartado de la posibilidad de cirugía o stent, y él le habló de empezar con terapia nutricional. Y empezó con terapia nutricional. Y lo que ven ustedes a la derecha es la misma persona. Fíjense cómo la arteria, ¿sí? Es como que se limpió. Hay mucho más circulación. Esto fue 7 años después. Claro, no es de un día para otro. Así como la placa de ateroma no se genera de un día para otro, pero no importa. En el momento que empezás el cambio, el riesgo empieza a disminuir, ¿no? Pero fíjense como decía antes, que no solamente se puede prevenir, sino que se puede recuperar. ¿Mm? No voy a contar mi historia familiar porque todos la saben, pero seguramente yo tengo genéticamente un poco más de riesgo de enfermedad cardiovascular que otras personas, predisposición, pero mis hábitos fueron totalmente diferentes. Mis conductas alimenticias son saludables, pienso en qué es incorporar, mantengo un peso saludable, hago actividad física, mis valores de colesterol, de glucosa y todo lo demás están impecables, suplemento hace muchos años. Entonces, al final, el 90% de esto tiene que ver con tus decisiones. No, no te pongas en el papel de víctima de qué pasó con tu familia, porque al final se trata de tus decisiones. Por eso decidí trabajar en unidad coronaria. Hoy me doy cuenta que ahí actuamos solamente sobre la gente enferma y llegamos tarde, las dos cosas, ¿no? Por eso es que hoy estamos educando y trabajando sobre la gente sana. Porque cuando vos ves gente sana y sobre todo, ¿no? Porque cuando vos ves los determinantes de la salud, fíjate que la genética solo influye un 20% y el sistema sanitario es determinante de tu salud solamente un 10%. Claro, la gente invierte el 90%, porque cuando estás enfermo, por miedo que te pase algo, que las prepagas y que todo lo demás, el 90% de la gente le invierte en lo que tiene que ver con el sistema sanitario, pero solamente es determinante de tu salud un 10%, porque el sistema sanitario no va a decidir si vos tenés peso saludable, si tomás la decisión de salir a caminar, de no fumar, de tener una vida saludable. Pero el estilo de vida saludable es determinante de tu salud en un 70%. No voy a hablar del alcohol, simplemente que no se crean tanto lo del vino, ¿sí? Que tiene algunos beneficios, puede tener algunos beneficios, sí, pero son más las contras que los beneficios. Y los beneficios que tiene, sí, es en cantidades muy moderadas, sobre todo de vino tinto. No, el hombre no debería tomar más de 150 o 200 mililitros y la mujer la mitad de vino por día. ¿Mm? Aumenta el riesgo de hipertensión arterial, de enfermedad cardiovascular y de accidente cerebrovascular si uno toma mucho, ¿no? Eh, Acá estoy con Ignarro, esto creo que fue hace 15 años atrás. Para mí poder escucharlo y poder tener la foto con él fue realmente un placer. Esperen que tengo un mosquito acá que espero que no se me acerque. Pero algo interesante de otro libro que tiene él, fíjense que ahí tengo otro libro de él. Dice, la misión de mi vida es erradicar la enfermedad cardiovascular al enseñar la importancia de la salud del endotelio. Al final, la prevención se realiza con educación. Y dice, la misión comienza por usted y con cada persona con quien comparta la historia, lo que multiplica el efecto. Usted puede convertirse en un embajador de la salud del corazón. Por eso yo les dije que si querían invitar personas a la charla de hoy, inviten personas a la charla de hoy. Y cuando personas de este nivel, tanto él como David Heber, director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, hablan de los agentes de cambio, hablan del poder del agente de cambio, de cualquier persona que comienza el cambio, se transforma en un agente de cambio, te das cuenta de la amplitud mental que tienen, porque ellos dicen que no, ellos no lo van a poder lograr, no depende de ellos, que depende de personas normales, que hagan el cambio y que transmitan el mensaje a otras personas. Por eso es que uno debería contar la historia. Para terminar,
En uno de sus libros habla de 5 formas de impulsar y mantener el óxido nítrico. Número uno, consuma proteína de alta calidad. ¿Por qué? Porque la proteína tiene aminoácidos como la citrulina y la arginina, que son precursores de óxido nítrico. Y te habla principalmente de que consideres la proteína de soja. Y hay estudios con respecto a la proteína de soja a nivel mundial y demuestran que la proteína, 25 gramos de proteína de soja al día, disminuyen el riesgo de enfermedad coronaria. Punto número dos, consuma verduras con alto contenido de nitratos. Ahí te habla principalmente alimentos como la rúcula, la remolacha, la espinaca, la lechuga, el apio. Punto número 3, aumentar el consumo de ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos tienen que ser de pescado, de mar y de agua fría. Y como les dije antes, solamente el 1% de la población llega a esto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque los ácidos grasos omega 3 tienen un efecto antiinflamatorio potente sobre las arterias. Por eso los esquimales, Groenlandia, tienen tan baja incidencia, que consumen gran cantidad de estos ácidos grasos, tienen tan baja incidencia de enfermedad cardiovascular. Punto número 4, utilice suplementos de óxido nítrico que no son más que los precursores, como hablamos antes, algunos aminoácidos y vitaminas. Y punto número 5, haga ejercicio con regularidad para estimular, no solamente para tener los precursores, sino para estimular la producción de óxido nítrico. El año pasado, en el consenso de prevención cardiovascular de la revista Argentina de Cardiología, esperen que en la revista Argentina de Cardiología, consenso es cuando agarran todas las guías mundiales y arman el consenso, ¿no? A través de estudios. eh, y en las guías habla de abordajes terapéuticos a través de cambio de estilo de vida. Y ahí pone el tema de los suplementos nutricionales. Yo ya como les dije antes, cuando yo volví a la transición nutricional hace 16 años, ya empezaron a hablar de los suplementos, por eso yo suplemento hace tanto tiempo. Pero ellos hablaron de la nueva escala terapéutica. Y la anterior era, primero, cambio de estilo de vida. La mayor parte de la gente no lo lograba. Segundo, medicamentos. Tercer escalón, cirugías. Pero ellos hablaron del otro y ponen primer escalón, cambio de estilo de vida. Siempre tenés que trabajar sobre cambios en el estilo de vida. Y en ese mismo escalón hablaban de los suplementos nutricionales. Siguiente escalón, medicamentos. Siguiente escalón, cirugía. ¿Por qué? Porque los suplementos nutricionales, ¿sí? Reparan todas esas deficiencias que hablamos antes. ¿Vieron todo lo que les mostré de los cursos de nutrición y enfermedad cardiovascular? ¿No? Lo que hablaba de los micronutrientes sobre el endotelio vascular. Bueno, eso pasa a todo nivel. Y en el consenso de prevención cardiovascular del 2023, ya te lo ponen dentro de cambio de estilo de vida, el tema de los suplementos proteicos, los efectos que genera, no solamente para bajar de peso, para bajar la grasa visceral, sino que genera un efecto sobre la presión arterial y sobre los valores de azúcar. ¿Mm? No voy a hablar del omega 3, pero la importancia del omega 3 para la salud cardiovascular, más trabajos de omega 3 que disminuyen la mortalidad general, la mortalidad cardiovascular, la muerte súbita. Los polifenoles, nada, son sustancias que se encuentran generalmente en plantas, ¿no? Que podemos encontrar extracto de té verde, pero los beneficios que genera a nivel cardiovascular, más sobre omega 3 y salud cardiovascular, más de omega 3 y salud cardiovascular, y podía seguir nombrando. Recuerden, tiene que ser omega 3 de cadena larga, EPA y DHA, que lo encontramos solamente en pescados de mar y de agua fría. Eh, y Epa, esto para y mostrarles cómo DH. comenzamos los talleres de alimentación. Esto fue en el garage de mi casa y así comenzamos los talleres de alimentación correcta. Hoy tenemos oficina, estamos haciendo virtual, llegamos a cientos de personas, pero de esta manera comenzamos, hace unos, creo que 15 años atrás más o menos, ¿no? Y estamos sumamente contentos con todo lo que estamos haciendo. Esto es de un cardiólogo que se llama Valentín Fuster, después si quieren busquen, pero en una conferencia le preguntaron, bueno, ¿y cómo comenzar, no? Y él decía, tenés que aprender de alimentación para mejorar tus hábitos, tu salud y tu bienestar. Tenés que aprender de alimentación. Voy a dejar de compartir. Hoy tengo 5 minutos nada más para preguntas porque tengo que ir a dar una charla, pero vamos 5 minutos a preguntas. Les recuerdo, tenemos talleres presenciales. Todos los que están acá en el taller no tienen que pagar el presencial. Si quieren ir, pueden ir, pero estamos en Devoto.
La semana que viene comenzamos un taller a la mañana, 9:30 de la mañana. El que quiere ir presencial puede ir. Lo bueno de lo presencial que hay mucho más interacción, control todas las semanas, ¿no? Y el conocernos. El que quiere ir, no tiene que pagar, puede ir al presencial. ¿Está bien? El que quiere escañarse nos avisa y se va a escañar también. No hay ningún problema. Los que nos preguntan por suplementos nutricionales nos tienen que contactar, porque podemos hacer una videollamada, pero el tema es personalizar, ¿sí? A ver realmente si van a suplementar, Ricardo, qué gracias. necesitan, cómo hacerlo. Así que ahora sí vamos a preguntas. El omega 3 en comprimido, claro que yo me lo acabo de tomar. En realidad no viene en comprimido porque es un aceite, ¿no? Y ahí es donde uno habla de la importancia de los suplementos y también con la compañía que esté detrás. Porque lo importante del omega 3 primero que tenga la cantidad que dice y que se requiere. Lo otro importante que esto no depende de la compañía. El omega 3 de chía no les va a servir para estos beneficios que hablamos, ¿eh? Tiene que ser de pescado. Y tiene que tener DHA y EPA. Y lo tercero, si están microfiltrados, mejor, por el tema del mercurio, porque hay muchos que están microfiltrados para que no tenga mercurio, porque si no, uno se puede exceder en la cantidad. Si no haces el escáner esta semana, ¿podés en otro momento? Sí, si quieren venir al escáner presencial, nos escriben y cuando quieran vienen. Y con Sabri y otros coaches estamos haciendo escáner virtual también. Nosotros les mandamos una evaluación, tienen que medirse la cintura. La cintura se mide entre la mitad, si se ponen de costado, van a tocar la costilla y la cresta de la cadera, en la mitad. ¿Sí? Ahí pasan la cinta, se miden cintura, se tienen que medir cadera, que es en la parte más ancha de la cadera y del glúteo. El hombre no le va a pedir cadera, solamente cintura, y se tienen que medir cuello. Agregan el peso también, la altura, y estas son normas internacionales, y les hace un escáner virtual muy preciso. Es más, por eso en cardiología se utiliza mucho el índice cintura-cadera, porque sirven mucho para aproximar el porcentaje de grasa a la grasa visceral. El que no puede, no les vamos a poder responder a todos. Ayer había 170 personas conectadas, hoy hay 150 personas conectadas. Y ayer casi me agarra, eran las 12 de la noche e intentaba seguir contestando algunas preguntas que me hacían por WhatsApp, ¿no? Pero nada, váyanos pidiendo y les vamos mandando el tema del escáner para que se hagan el escáner virtual a los que no pueden ir al presencial. ¿Está bien? No lo mando por el grupo, es aún más fácil. No me pidan, les mando por el grupo. Les mando por el grupo y después lo que sí podemos hacer, ¿sí? Es que nos vayan escribiendo para que podamos mandarle la evolución, porque no van a tener la evolución en el momento. Bien, perfecto. Ahí hablan, bueno, ven acá, hablan dos cosas. Omega 3 del laboratorio RAF, Omega 3 de Herbalife. Los dos son buenos. El laboratorio RAF es un laboratorio muy conocido, entonces tienen normas altas de calidad. Herbalife es la compañía número uno de suplementos nutricionales y tiene estándares de calidad muy altos también. Pero recuerden que cualquiera que quiera suplementar, sí, contáctenos, porque hay que ayudarlos a personalizar. No vayan a buscar suplementos, sí, así por buscar. Eh, si podemos dejar el acceso a este video, después voy a ver si lo descargo. Pero yo prefiero que la gente esté en vivo, ¿ah? Porque si no, la gente puede ver el video y queda en la nada. Y lo que nosotros queremos es que la gente haga el taller de alimentación. Siempre digo, qué poderoso sería tener un taller de alimentación en los hospitales. Mañana la charla presencial 9:30. Sí, mañana hay charla presencial 9:30 horas, María José. En Devoto, si querés ir, me avisás. Si vas a quedarte ahí presencial en el taller, ya te guardo un lugar. Me avisás si te guardo un lugar. Si hay talleres por la tarde de Judía hay, pero lo que pasa es que los dos que abrimos se llenaron en una semana. Entonces, no sé si soy yo tu coach o quién es, pero mandanos un mensaje porque preguntamos si había No gente que tengo todavía. si vemos que pasa gente a la mañana, te hacemos lugar. No, no te- No sé, no sé si querías abrir micrófono. Yo pensé que se había abierto un micrófono, pero si conseguimos lugar,
porque pasamos gente a la mañana, te avisamos. Sí, sería bueno. El taller de alimentación en las escuelas debería ser muy simple, ¿no? Pero que los chicos se entienden. Uno cree que no entienden, pero los chicos se entienden. ¿Vieron que yo les hablé de Valentín Fuster? La última frase. Valentín Fuster debe ser de los cardiólogos más reconocidos hoy a nivel mundial. Eh, Él dice que pasó del estudio de la enfermedad al estudio de la salud. Y con esto voy cerrando. Que hace más de 10 años que estudia la salud. Y a través de él crearon el doctor Futter, L. Fuster, pero crearon el doctor Futter en Plaza Sésamo, en los Muppets, para educar a los chicos. Y era el médico que peleaba contra el monstruo de las cookies, de las galletitas, ¿no? Y él implementó 60 horas cátedras en jardín y en preescolar, 60 horas anuales en jardín y en preescolar, para enseñarle a los chicos, ¿sí? Cómo funciona el cuerpo, qué hacen los alimentos en el cuerpo, cómo manejar emociones, sobre todo con el tema de las drogas y otras cosas más, y comprobaron que esos chicos tienen una alimentación mucho más saludable y que si después se van de esa alimentación saludable, porque es normal con el ambiente que nos rodea a nosotros, vuelven mucho más fácil cuando uno les vuelve a hablar. Y que además termina generando más impacto los cambios de los chicos sobre los adultos que de los adultos sobre los chicos. Entonces, sería ideal empezar a trabajar esto también en las escuelas. Eh, Dejo acá, me tengo que ir a dar la charla ya presencial, pero bueno, aprovecho a felicitar a todos, ¿sí? Por los cambios que están haciendo. Recuerden que los cambios no se van a lograr de un día para otro. Lo más importante es que entiendan que tienen que disfrutarlo esto. Esto no es una dieta, ¿m? Esto no es un tratamiento, lo tienen que disfrutar. Por supuesto, tengan disciplinas para ir teniendo resultados, porque si no tienen resultado, les va a costar mucho. ¿Eh? Pero disfruten el proceso de cambio. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de cómo mejorar la composición corporal, el músculo, la grasa y el hueso. ¿Mm? Buena semana para todos. Chau, chau. Chao, Lucas, buena semana. Chao, muchas gracias.